Hola, buenas con todos. Mi nombre es Cristian Baque del tercero de Climatización B. Hoy le voy a hablar sobre Demetrio Aguilera Malta, Los que se van. Se dice que es un libro de cuentos publicado en 1930 por los escritores ecuatorianos Demetrio Aguilera Malta, Joaquín Gallegos Lara y Enrique Gil Gilbert. Mientras del llamado Grupo de Guayaquil, la obra es considerada el libro de cuentos más famoso de la literatura ecuatoriana, además de haber marcado la ruptura definida con la literatura costumbrista que denominaba en entonces la escena literaria local. La obra es recopilada de 24 relatos breves donde los autores plasmaron una muestra de la vida del campesino costeño del Ecuador. Ambientada en el campo de la costa ecuatoriana, los cuentos narran la historia de varios personajes que representan al Montubio y al Cholo en su diario vivir en la pobreza y su relación con su entorno, como son su familia y el campo. El libro fue publicado en 1930 por la editorial C.A.I. Paladines en Guayaquil. Al momento de su publicación recibió fuerte rechazo por círculos que criticaron su crudeza, el uso del lenguaje y lo que se consideraban como exageración en las historias. Se acusó a sí mismo a los autores de querer provocar escándalo internacional y desprestigiar al país al mostrar personajes movidos por la lujuria, el alcohol o los celos. Estilos y temáticas. Los cuentos de los que se van están enmarcados en el realismo literario, movimiento que promovía la literatura como medio de retratar la realidad. Los relatos del libro hacen uso de varias de las características del realismo, entre las que destacan el uso del lenguaje coloquial, representación de escenas cotidianas narradas con verosimilitud, críticas a los problemas sociales de los sectores oprimidos y uso de arquetipos como medio para representar un colectivo. Las temáticas de los cuentos varían de acuerdo a cada autor, aunque el deseo insatisfecho como motivador principal es recurrente a lo largo del libro. Los relatos de Aguilera Malta están poblados por protagonistas movidos por el deseo, además de contener varias escenas de violaciones y asesinatos en medio de ambiente marcadamente machista. Joaquín Gallegos Lara se centra más en supersticiones y en retratar una naturaleza idealizada. Aunque la lujuria es el primer motor de la mayoría de sus personajes, por su parte, Enrique Gil Gilbert utiliza un lenguaje más lírico en sus cuentos, algunos de los cuales tratan sobre la naturaleza del mal y de la muerte. Aunque la mujer como objetivo inalcanzable también se repetía con frecuencia. Esta obra está compuesta por 24 relatos, 8 por cada autor. Los cuentos son los siguientes. En el cuento de El Malo tenemos al autor Enrique Gil Gilbert. En el cuento del Guaraguaro tenemos el autor Joaquín Gallegos Lara. En el cuento del Cholo que odió la plata tenemos a Demetrio Aguilera Malta. En el cuento Sí, ella no tenemos a Joaquín Gallegos Lara. En el cuento de El Cholo de la Astacosa tenemos a Demetrio Aguilera Malta. En el cuento Por guardar el secreto tenemos a Enrique Gil Gilbert. En el cuento de El Cholo del Cuerito Venao tenemos a Demetrio Aguilera Malta. En el cuento de La Blanca de los ojos de color de luna tenemos al autor
Enrique Gil Gilbert. En el cuento de Era la mamá tenemos a Joaquín Gallegos Lara. En el cuento de El Cholo del Tribún tenemos a Demetrio Aguilera Malta. En el cuento de Lo que son las cosas tenemos a Enrique Gil Gilbert. En el cuento de Cuando parió la zamba, tenemos a Joaquín Gallegos Lara. En el cuento de Juan del Diablo tenemos al autor Enrique Gil Gilbert. En el cuento del Tabacazo tenemos al autor Joaquín Gallegos Lara. En el cuento del Cholo que se vengó tenemos a Demetrio Aguilera Malta. En el cuento de los madereros tenemos al autor Joaquín Gallegos Lara. En el cuento del Cholo que se fue para Guayaquil tenemos a Demetrio Aguilera Malta. En el cuento de Montañas Adentros tenemos al autor Enrique Gil Gilbert. En el cuento de Al subir al aguaje tenemos al autor Joaquín Gallegos Lara. En el cuento de Tren tenemos al autor Enrique Gil Gilbert. En el cuento de El Cholo de las patas en mulas tenemos al autor Demetrio Aguilera Malta. En el cuento de Mercedes Llanto tenemos al autor Enrique Gil Gilbert. En el cuento del Cholo que se castró tenemos a Demetrio Aguilera Malta. Y en el último, que es La salvaje, tenemos a Joaquín Gallegos Lara. Esto ha sido todo por hoy. Esto es sobre Demetrio Aguilera Malta.